El Tajín. En medio de la selva, construida y llamada por los totonacas el lugar de truenos, se encuentra la zona arqueológica El Tajín, localizada en las cercanías de la ciudad de Papantla, a 10 minutos de la ciudad de Poza Rica. Esta ciudad da muestra de una de las civilizaciones más antiguas de Mesoamérica. Su nacimiento se remonta al año 1000 a.C., cuando la zona empieza a ser habitada por sus primeros pobladores. Las primeras construcciones se remontan al año 100 de nuestra era. El Tajín alcanzó su esplendor entre los años 800 y 1200 de nuestra era, siendo precisamente esta la época en que se levantaron la mayoría de sus construcciones. De entre ellas destaca la pirámide de los nichos, famosa por su decoración basada en grecas y en los aproximadamente 360 nichos que la caracterizan y le otorgan un carácter tanto solar como calendario. Junto a esta pirámide sobresalen otras construcciones como el juego de pelota azul, el más importante de los 17 hasta ahora descubiertos en la zona, ya que en sus muros se encuentran decorados con singulares tableros que muestran relieves donde la temática predominante es alusiva a la práctica de este ritual. Al contrario de otras ciudades, el periodo clásico, el colapso del Tajín, no sucedió al final de este periodo. Más bien, la ciudad siguió prosperando hasta el siglo VIII y fue totalmente abandonada cuando llegaron los españoles en el siglo XV. Cristóbal de Tapia, quien fuera encomendadero de Papantla en los años que siguieron a la conquista de México, escribió en 1581: este pueblo se llama Papantla porque en tiempos de subjetividad hubo un principal que se llamaba Papantzli, que recogió cierta gente y pobló aquí. Y cuando vino el marqués del Valle, Hernán Cortés, el Tajín ya se encontraba en ruinas. Cuando ocurrió esta última función, si aún existía memoria de tan antiguo lugar, solo sería entre los totonacos, quienes debieron avecinarse en esta región hacia el año 800 de nuestra era, y convivir con la gente del Tajín por espacios de unos 300 o 400 años, tiempo durante el cual pudieron asimilar su cultura. El arribo de este último grupo, procedente de la Tierra Norte de Puebla, distinto al que habitó originalmente en el Tajín, coincidió con el aumento de la actividad guerrera en la región, y su presencia debió sumarse a las causas que determinaron una suerte de colapso cultural hacia el año 1100 o 1200 de hecho. Los más tardíos relieves del edificio de las columnas conmemoran las victorias del Tajín en territorios sembrados con magueyes y por lo tanto distantes del mar. En los últimos años del siglo VI fueron los templos de uno de los últimos gobernantes de la ciudad, el único cuyo nombre ha llegado hasta nosotros. Sus éxitos militares, aunque parecen haber sido numerosos, no lograron evitar el colapso final de su cultura y el abandono de la que fuera la ciudad
más culta de la costera norte del Golfo de México. Justo antes de ser abandonado, el Tajín debía contar con extensas zonas habitacionales, distribuidas a lo largo de dos arroyos que convergen en la parte más baja del asentamiento y que marcaban el corazón político y religioso de la ciudad. Los edificios, hoy desnudos de color, se hallarían pintados con diferentes tonos azules, rojos, verdes y amarillos, así que es posible imaginar su acentuado contraste en el verde intenso del bosque tropical. En los hechos de los mismos prevalecerían los materiales perecederos, madera y enramados cubiertos con aplanados de cal. A partir del siglo IX se inicia la búsqueda de soluciones constructivas novedosas que permitirían techar espacios más amplios, a través de los colados de cal y arena soportados por columnas de piedra o de mampostería. Solución que, siendo única en Mesoamérica, permitió cambios significativos en el manejo de los espacios arquitectónicos de la parte alta del asentamiento, hoy conocida como el Tajín Chico y abandonada como el resto de la ciudad. A más tardar, el año 1200 después de Cristo, y a partir del siglo VI y hasta el momento mismo de su abandono, pintar y esculpir fueron en cierto modo lo mismo por lo que hace al manejo del espacio y de la figura. Tanto la pintura como los relieves en piedra adornaron los muros de los edificios. El enmarcamiento de los motivos provisionales, en este caso azul, resultaba común al trabajo de pintores y escultores. El Tajín es la ciudad prehispánica mesoamericana más importante de la costa norte de Veracruz. Su influencia abarca las cuencas de los ríos Cazones y Tecolutla, desde la Sierra Norte de Puebla, donde su influencia se aprecia claramente en la zona arqueológica de Yocolhuican, hasta la planicie costera del Golfo de México. Desde el punto de vista urbanístico, en el Tajín se privilegiaron los grandes espacios, abiertos, delimitados por templos y desniveles, además de las decoraciones con nichos, relieves y pintura en mural. Una de las construcciones más interesantes es la llamada pirámide de los nichos, llamada así porque los tableros que componen sus fachadas fueron decorados con nichos que hacen un total de 365, razón por la cual ha recibido atención de los estudiosos en calendarios y cosmovisiones mesoamericanas. El patrón constructivo en el Tajín está integrado por edificios de base cuadrada o rectangular, con uno o varios cuerpos superpuestos. Además, la concepción básica de los templos y altares no difieren del patrón mesoamericano. Se trata generalmente de estructuras piramidales, truncadas y con una escalera y alfaradas al frente. El Tajín fue construido en la parte inferior de los abanicos fluviales de la Sierra Papanteca. Dos barrancos determinaron la expansión en dirección norte, sur de la pared central del asentamiento prehispánico. Los edificios del centro ceremonial están ubicados en una sucesión escalonada de plataformas explanadas artificiales rodeadas de cerros. Las diversas altimétricas y las consecuentes nivelaciones de los terrenos por muros de contemplación servían al mismo tiempo de barreras arquitectónicas para estructurar el universo urbano.
Los olmecas. En la costa del Golfo de México, al sur de Veracruz y en la zona colindante con Tabasco, en tierras tropicales y exuberantes, surgió la primera gran cultura mesoamericana, olmeca, que en náhuatl quiere decir habitante del país de Lule. Es la forma en la que los mexicas llamaban a este grupo cuyo auge data del 1800 al 400 a.C. La región que habitaban fue propicia para el desarrollo de su agricultura, la caza y pesca como principal actividad. Los olmecas son considerados el primer pueblo de Mesoamérica en alcanzar el grado de civilización, y es admirable el desarrollo artístico que alcanzaron, como el conocimiento completo del tallado de piedras duras, dejando así un legado artístico que después fue adoptado por otras culturas. Es posible que la religión de los olmecas nos parezca imprescindible y compleja. Sin embargo, se puede decir que habita un culto al jaguar. Este animal sagrado encarnaba a los espíritus de la naturaleza. Esto explica que en sus altares y esculturas religiosas se muestren rasgos felinos, aunque también se han encontrado figuras de extrañas criaturas y monstruos fantásticos cuyo significado todavía no se ha explicado. Labraron varias formas típicas, como lo son los enormes monolitos que conforman las cabezas colosales, pero también altares masivos, concebidos como tronos o asientos, y estelas que relatan momentos históricos. Y en cuanto a piezas de mayor tamaño, son singulares sus hachas y máscaras de piedra. Uno de los asentamientos olmecas en el estado de Veracruz, llamado el Manatí, se localizaron pelotas de hule y originales hallazgos de bustos de personajes y bastones de mando poco comunes por ser realizados en madera. Bajo el término olmeca han sido agrupadas dos realidades: un pueblo de la religión del Golfo y un estilo artístico de enorme relevancia. A pesar de que no conocemos muchos aspectos de la cultura olmeca, tales como el idioma, a partir de los monumentos recuperados, sabemos que la religión olmeca giraba alrededor de las deidades sobrenaturales que compartían atributos de animales, siendo las representaciones más prominentes los jaguares, los cocodrilos y las serpientes, aunque también aparecen insectos, tiburones y peces. Los olmecas fueron una cultura que no se extinguió por completo, sino que fue dividida en varios grupos, llegando a convertirse en las culturas maya, azteca e incluso incas, además de otras. Su influencia, tanto de pensamiento como de alcance artístico, pervivió y fue transformándose con el tiempo, y hoy su súper impresionante vestigio son testigos de nuestros orígenes culturales.